El tema de hoy es la autoridad en la crianza de los hijos. Y normalmente cuando tratamos sobre este tema, se enfoca en el lado de la disciplina que hay que ejercer sobre ellos, que sí, es parte, claro que sí, de la autoridad de los padres. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en esa autoridad que Dios como Padre, como nuestro Padre Celestial, nos otorga a nosotros como padres terrenales. Y vamos a enfocar el mensaje en tres factores que nos ayudan a entender el valor de la autoridad en la crianza de nuestros hijos. Y el primer factor lo podemos llamar el testimonio y la autoridad. Y escriban allí en su espacio de sus bosquejos, que creo que todos deben tenerlo. Si alguno no lo tiene, levante su mano para que los ujieres se lo hagan llegar. Y muy bien, entonces este primer factor es el testimonio y la autoridad de los padres en relación a los hijos. Saben, hermanos, los padres recibimos el encargo de Dios directamente de cuidar a nuestros hijos. Y el llamado a que seamos la autoridad en sus vidas. Y esto tiene que ser conocido por nuestros hijos desde su más temprana edad. En Génesis capítulo 18, encontramos a Dios hablando con Abraham. Y Dios dice aquí cosas muy importantes a su siervo Abraham, a su amigo. Dice en los versículos 18 y 19, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dios dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y hermanos, aquí encontramos un solemne encargo, no solo para Abraham en aquel momento, sino para todos los padres en todas las épocas. Aquí Dios está nombrando a los padres y madres como sus representantes, los representantes de Dios bajo el techo del hogar. Un llamado a ejercer autoridad. Y esto es absolutamente, hermanos, importante para Dios. Dios espera que tú seas un digno representante de Él en tu hogar. En Deuteronomio capítulo 6, este pasaje resalta el alcance de la responsabilidad de los padres de ser testimonio en su hogar. Cuando hablamos de testimonio, nos referimos al ejemplo de los padres. Y aquí está en los versículos 1 y 2, Moisés dirigiéndose al pueblo de Israel. Y él les dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos y los mandatos del Señor,
disfrutarás de una larga vida. Dios dice que su meta es que su pueblo Israel, sus hijos y sus nietos teman al Señor, guardando sus mandamientos, guardando sus decretos. Y lo mismo es para nosotros, como padres en el día de hoy. Hermanos, los padres somos personas por medio de las cuales Dios comunica sus decretos y sus mandamientos. Dios nos escogió para ser la autoridad en nuestros hogares. Como padres tenemos que estar conscientes de este encargo. Es un encargo directo del Señor. Y lo más importante que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, ¿sabes qué es? Estimularlos a que ellos se acerquen a los valores eternos de la palabra de Dios. Y esto solo será posible si tú y yo logramos mostrarle a nuestros hijos que en la casa existe una estructura de autoridad. Tú tienes que mostrarle a tus hijos que en tu casa no hay abuso, no hay abuso de autoridad, que en tu casa no hay ausencia, porque puedes estar presente, pero físicamente, pero ausente de ellos. Tienes que mostrarle que no hay ausencia. Y lo más resaltante que tenemos que mostrarles es el ejemplo de obediencia al Señor. Tenemos que mostrarle con nuestro ejemplo que somos obedientes al Señor. Hermano, querido papá, querida mamá, lo quieras o no, tú eres ejemplo para tu hijo. Él está mirando cada día lo que tú haces. Él está aprendiendo, viéndote a ti. Nuestros hijos están observando y ellos harán tal cual como nosotros hacemos. Muchos padres le dicen a sus hijos, haz lo que yo digo, te lo estoy diciendo, tienes que hacer esto, porque yo te lo estoy diciendo. Y es interesante porque ¿saben lo que dice la Biblia? Imítame en lo que yo hago. Así dice Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y hoy es importante, amado padre, amada madre, que te hagas la pregunta, ¿mi hijo ha aprendido de mí? ¿Que soy un padre, que soy una madre amorosa, amoroso, justo, que obedezco a Dios? ¿Podrías tú decirle a tu hijo, imítame? Son preguntas, hermanos queridos, de reflexión. Porque, hermano, tú tienes que ejercitar la autoridad en tu hogar, sobre tus hijos. Como un agente de Dios, Dios te ha designado esa responsabilidad. Y ese es el testimonio que tenemos que darle a nuestros hijos. El segundo factor tiene que ver con la tarea que tenemos como padres y cómo se relaciona con la autoridad que Dios nos ha dado en relación con nuestros hijos. Queridos padres, criar es más que cuidar. Criar es más que proveer.
que proveer comida, que proveer ropa, que proveer educación. Dios te llama a pastorear el corazón de tu hijo. Y esta tarea de pastorear el corazón de nuestros hijos abarca 3 facetas. En primer lugar, la primera faceta es conocerles. Conocerles. Tú eres llamado a conocer a tus hijos. Y para conocerles, ¿qué tienes que hacer? Tienes que involucrarte con ellos. Deuteronomio capítulo 6, nuevamente, allí en los versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Y es Dios el que habla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. ¿Y qué más? ¿Las repetirás a quién? Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y lo primero que nos dice Dios en este pasaje es a los padres, es que estas palabras deben estar donde, sobre tu corazón, sobre nuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios tiene que haber llegado primeramente ¿a quién? A nosotros. Tiene que haber llegado a nosotros estas palabras. Nuestros hijos necesitan ver el amor de Dios en la casa, en la calle, cuando andamos manejando, en todas las actividades ordinarias de la vida. Ellos tienen que ver y lo van a ver a través de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro testimonio, de nuestras palabras. Nuestros hijos, hermanos queridos, necesitan ver un cristianismo auténtico. Este pasaje nos habla también de una repetición constante. Nos habla de una atmósfera que debe haber en el hogar, sobre la cual tus hijos van creciendo, se van desarrollando. La instrucción y el pastoreo debe tener lugar todas las veces que estás con tus hijos. En cada momento que tú estás con ellos, ya sea cuando vas caminando en la calle, hablando, o cuando estás descansando. Porque, hermano, fíjate, si tu hijo no te ve orar, yo te pregunto, ¿tú crees que él va a aprender a orar? Si tu hijo no te ve leer la palabra de Dios, ¿tú crees que él va en algún momento a tomar la Biblia y va a leer la palabra de Dios? No, hermano, no. Como padres debemos vivir vidas consecuentes con lo que enseñamos, con la instrucción que le damos a nuestros hijos. Cuando hablamos de conocerles, tiene que ver con entender lo que a nuestros hijos les apasiona, con sus gustos, conocer sus inclinaciones, cuáles son sus afectos, cuáles son sus anhelos y también cuáles son sus temores, a qué le tienen miedo. Tenemos que conocer nuestros hijos a profundidad. Los padres
tienen que aprender a conocer a sus hijos. ¿Y sabes qué? Nuestros hijos están entregando en cada momento fotografías de su interior. Ellos están mostrando a cada instante esas imágenes de lo que hay dentro de ellos. ¿Qué pasa si el padre está ausente? No va a ver esas fotografías. No va a cumplir con esa tarea. El padre tiene que comprometerse a conocer a su hijo, hablar con él, sentarse, oírlo. A veces queremos que ellos nos oigan a nosotros. Oye lo que te estoy diciendo, esto y esto, y tienes que hacer así, asado. Pero cuando el niño quiere expresarse, no lo oímos. Los padres tienen que comprometerse a conocer a su hijo. Y esta tarea, hermanos, demanda mucho más que darles comida, que darles educación, que darles ropa, que darles casa. Y la pregunta de reflexión el día de hoy es, ¿cuándo, cómo son esos momentos en que tú interactúas con tu hijo para conocerlo? Porque, hermanos, esta es la primera tarea, la primera faceta de esta tarea, conocerlos. La segunda faceta que tenemos en la tarea es conducirles. Tenemos que conducirles, guiarles. Y en primer lugar, esta conducción tiene 3 requisitos. Y lo primero es que tiene que ser una conducción con amor, con afecto, con amor. Deuteronomios capítulo 6, volvemos nuevamente allí, en los versículos 5 y 6, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Hermano, tú tienes que ver, tu hijo tiene que ver que tú amas al Señor, que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Él tiene que verlo, Él está observando, recuerda eso. Dios espera que guiemos a nuestros hijos con amor. Dios ha hecho contigo y conmigo un pacto de amor, el cual se basa en su gracia. Y la gracia de Dios es el regalo que tú y yo recibimos sin merecer. Una gracia que nos capacita para que podamos amar y podamos perdonar. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, él dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y con ese amor tenemos que amar a nuestros hijos, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Las decisiones que tomamos en la crianza de nuestros hijos siempre deben apuntar, hermanos, hacia lo correcto. Es decir, estar de acuerdo
con la palabra de Dios. La instrucción correcta está aquí. Deben apuntar hacia lo bueno. Estar de acuerdo con las metas de Dios que están en su palabra. Y debe ser propicia. ¿Qué significa eso? Debe estar de acuerdo con el amor de Dios, que es el amor que edifica, el amor ágape, es el amor que edifica, el amor de Dios. En segundo lugar, en esta tarea que Dios nos ha encomendado, es conducirles con amor, con humildad. Ya vimos primero con amor, conducirles con humildad. El reconocer que como padre o madre estamos actuando en representación de Dios. Somos los representantes de Dios en el hogar. Nos mantendrá enfocados en la tarea y nos hará humildes, hermanos, porque es Dios el que nos manda. Entonces nos mantendrá también con humildad en ese papel de papá o de mamá que estamos desempeñando. El hijo tiene que llegar al convencimiento de que su padre está bajo la autoridad de Dios y tiene que cuidarlo, sí, tiene que alimentarlo, tiene que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá tienen que rendirle cuentas a Dios. Tú tienes que mostrarle a tus hijos en la casa, en el hogar, como ya dije antes, que hay una estructura de autoridad, pero una estructura de autoridad donde Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y nosotros, como padres, estamos bajo la autoridad de Dios. Y vamos a mostrar con nuestra vida humildad y obediencia al Señor. En tercer lugar, la tercera faceta de esta tarea que el Señor nos ha encomendado como padres es que hay que conducirlo sin ira. Es muy importante, hermanos queridos, no demandar obediencia de tus hijos en base a la ira. El apóstol Santiago en el capítulo 1, en los versículos 19 y 20, él dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La vida justa que Dios quiere, hermanos, no puede ser el producto de una ira descontrolada. Muchos padres descargan sus frustraciones en sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Golpeándolos. Creen que así los están disciplinando. Con las palabras. Pero eso no es disciplina. ¿Sabes cómo se llama eso? Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. La ira puede enseñarle a nuestros hijos a que nos teman a nosotros, a que te teman a ti. Pueden enseñarle, sí, en algunos, a tener una mejor conducta socialmente, pero no producirá en tu hijo temor a Dios. Y por el contrario, usar la ira en la corrección los puede alejar de Dios. En tercer lugar, en esta tarea, la tercera faceta es corregirles.
Y aquí viene, sí, la disciplina. La disciplina es la clave, está en que el padre no tiene que buscar solo un cambio de conducta. Y que de esta manera el niño pueda ser socialmente aceptable, lo cual es bueno, claro que sí, porque siempre buscamos corregir esas conductas impropias que vemos en nuestros hijos. Pero el padre tiene que trabajar, hermanos queridos, en el corazón de su hijo. Porque si no lo hacemos, si no trabajamos en su corazón, no lo estamos educando, no lo estás educando, no estás cumpliendo el mandato de Dios. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O sea, en la disciplina trae prudencia, enseña la prudencia. Y en el versículo 32 del mismo capítulo dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y de pronto nos preguntamos, ¿qué significa la corrección? Para entender lo que significa la corrección, tenemos que ir al libro de Hebreos, capítulo 12, porque en ese pasaje Dios nos habla de la disciplina que Dios ejerce sobre sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, ¿verdad? Entonces, este pasaje de Hebreo nos habla de la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros. Y es un modelo para que podamos emplearlo en el hogar. El autor de Hebreos nos presenta tres cosas importantes acerca de la disciplina o de la corrección. Y lo primero es que la disciplina es una expresión de amor. La disciplina es una expresión de amor. Dios al que ama, dice el pasaje, disciplina en los versículos 5 y 6. Y dice así, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Es importante que podamos entender que la disciplina no es punitiva, es correctiva. Es una señal de identificación o de la identificación de Dios con nosotros como Padre, el cual nos disciplina porque nos ama. Y así es con nuestros hijos. Los disciplinamos porque los amamos. En segundo lugar, la disciplina, además de ser una expresión de amor, busca volver al hijo que se ha desviado. Y la disciplina debe ser entendida no como castigo. Como dije, no es punitiva. La disciplina tiene que ser entendida como educación, porque la disciplina es entrenamiento, que tiene que ver con la formación del carácter. En Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya qué cosa, esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Qué importante es esto. La advertencia que Dios nos enseña es que debemos corregir a nuestros hijos en tanto que tenemos tiempo.
Cuando hay, dice el proverbista, esperanza. Porque si no lo hacemos, hermanos, en el tiempo que está allí nuestro hijo en el hogar, la oportunidad de corregirlo se pasa. Y al no hacerlo, ¿sabes qué? Tú guías a tu hijo a la autodestrucción. Dentro de este concepto de la corrección, tenemos que evitar lo que es la disciplina abusiva, la cual está relacionada con el maltrato, que es otra cosa. Disciplina no es maltrato. Recuerda que disciplina es educación, es entrenamiento. Cuando se usa la violencia con ira, estamos maltratando. Pero también, queridos padres, hay que evitar la disciplina permisiva. Hay que evitar la disciplina permisiva, la cual complace todo lo que el niño quiere. Quiero esto, tómalo. Quiero aquello, tómalo. O sea, vas a complacer al hijo en todo lo que él quiere. Es que yo no quiero esa comida porque no me gusta. Así, entonces, bueno, no quiere la ensalada, vamos a darle plátano, tajadas. Y no es que no puedas darle la tajada, pero si tú hiciste la ensalada, el niño tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, la disciplina permisiva complace todo lo que el niño quiere y no lo que necesita. Hay que evitar ese tipo de disciplina. Y en tercer lugar, la disciplina da fruto apacible de justicia. Esto nos enseña Hebreos capítulo 12. Y hermano, la meta del Padre, vuelvo a repetirlo, es el corazón de su Hijo. Es pastorear el corazón de nuestros hijos. Y el autor de Hebreos, en el versículo 11, concluye con este pensamiento. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Y qué entendemos aquí realmente? Que la disciplina no es placentera. La disciplina duele, pero el fruto es una vida recta que trae honra a Dios y también a la familia. Hermanos, la tarea está contenida en estas tres facetas. Conocer a nuestros hijos, conducir a nuestros hijos y corregir a nuestros hijos. La pregunta es que tenemos que hacernos el día de hoy es, papá y mamá, ¿estás cumpliendo la tarea encomendada por Dios? Es para reflexionar. Y llegamos al tercer factor en relación que tenemos que considerar en relación a la autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestros hijos. Y es la terapia y la autoridad. Si hacemos un diagnóstico de la sociedad actual en la que vivimos, tenemos que reconocer que la crianza de los hijos margina el concepto de pastorear el corazón. Nada que ver, tú no vas a leer en ningún manual o en ningún libro que hable de educación, de que debes pastorear el corazón de tu hijo. Este concepto está marginado. Solamente se corrige la conducta de los niños para que aprendan a portarse bien, sean socialmente aceptables en su conducta y para que no digan, ay, ese niño es un malcriado, ese niño es un desobediente.
Y urge una terapia, hermanos. Urge una terapia para que esto sea cambiado. Fíjate, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, en relación a la crianza. Y allí Pablo escribe, criadlos en y, y amonestación. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí hay dos palabras claves, disciplina y amonestación. Y no es cualquier disciplina, ni es cualquier amonestación, es la que manda el Señor. Como ya dije antes, ya lo he dicho unas 2 o 3 veces, la disciplina es entrenamiento. La disciplina no es castigo. La disciplina es corrección. La disciplina es educación. La amonestación, porque Pablo habla de disciplina y amonestación. Y uno dice, bueno, ¿y la amonestación qué es? Regañarlo. Hermanos, la amonestación se refiere a la, oye bien, educación verbal. Las palabras que usas con tus hijos. Es importante, sí, tenemos que destacarlo, que la amonestación en algunas oportunidades y dependiendo de la personalidad y del carácter del niño, puede involucrar el castigo físico. Y aquí nos chocamos con nuestra sociedad permisiva. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos se oponen a este tipo de corrección. Dicen que los niños se traumatizan, que eso pertenece al pasado, cuando nuestros padres nos corregían, ¿verdad? Que tenían aquella correíta, Pedro Moreno, y eso traumatiza a los niños. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada. Esta palabra ligada significa soldada, pegada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Se necesita, de acuerdo a lo que dice el proverbista, la vara. Se necesita la corrección para desalojar la necedad del corazón de nuestros hijos. Como les dije, no es en todos, hay niños que son sumamente obedientes, es verdad, que no necesitan el uso de la vara, pero hay otros que la piden a gritos. Y no debes de sentirte mal cuando tengas que utilizarla, pero recuerda que tiene que ser con amor, sin ira, ¿verdad? Que son importantes tener en cuenta a la hora de corregir. Fíjate cómo dice Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina, ¿qué hacen? ¿Entendemos esto? Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlo. Hermanos, recuerda, nuestra meta como padres es el corazón de nuestros hijos. El Señor nos llama a ejercer la disciplina en nuestro hogar. Eso sí, basados en los principios que fluyen de la palabra de Dios y no en los criterios del mundo. ¿Por qué? Porque los criterios del mundo pueden ser errados, pero la palabra de Dios nunca se equivoca, ¿sí? Porque Dios es fiel y Él cumple lo que está escrito en su palabra.
Y ya, en último lugar, en la terapia de la crianza de los hijos, hermanos, necesitamos un plan estratégico, algo que está muy de moda hoy, ¿verdad? Plan estratégico. Lo necesitamos en todas las áreas. Y lo primero es que necesitamos un objetivo trazado o trazar un objetivo. Ahora, ¿cuál debe ser el objetivo del padre cristiano? ¿Cuál creen ustedes que debe ser nuestro objetivo? Que rinda su corazón a Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo en la crianza. Que nuestros hijos aprendan a rendir su corazón a Dios. Que aprendan a amar a Dios. Que aprendan a temer a Dios. Ese debe ser el objetivo trazado. Pero para que eso se dé, hermanos queridos, tenemos que trabajar en el corazón de nuestros hijos. Porque no se trata, sabes, de tener hijos bien educados. Muchas veces los tenemos en tantas actividades que hasta los niños se cansan. Y van al colegio y luego van al fútbol y luego van, bueno, a tantas actividades, ¿verdad? Que les ponemos para que su tiempo se ocupe. Pero ¿sabes qué? No se trata de tener hijos que tengan todo ese tipo de entrenamiento, que no es malo. Ojo, yo no estoy criticando que sí es verdad, a los niños hay que enseñarles el deporte, la música, todo esto. Está bien, eso es parte del entrenamiento y del desarrollo de nuestros niños. Pero ¿sabes qué? No les enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que sus corazones no los estamos pastoreando y sus corazones permanecen lejos de Dios. Y hay que enseñar, hay que trabajar con ellos la palabra de Dios, enseñarlos a orar, enseñarles la palabra, enseñarles versículos, mostrarles, como dije al comienzo, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, quién es Dios. Enseñarles a amar a Dios, enseñarles que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios bueno, pero es un Dios que también corrige, es un Dios que corrige, es un Dios que disciplina, porque nos ama. Y como padres somos los representantes de Dios en el hogar. En segundo lugar, tenemos que establecer metas que sean realistas, ¿verdad? Son pocos los padres que cuando nace el niño se sientan a planificar y vamos a, cuáles serán, digamos, las metas que nos vamos a poner con nuestro niño. Son pocos los que establecen esas metas o cómo lo vamos a educar. Hablan poco de eso, de las metas, de la educación. Ahora, una meta realista, cuando hablamos de establecer metas realistas, ¿tú sabes cuál es? Establecer para nuestros hijos eh, un progreso espiritual. Una meta es que mi hijo crezca en el temor a Dios, que mi hijo crezca conociendo la palabra de Dios, enseñarle el temor a Dios en su vida. Y por supuesto, ese progreso espiritual, esa meta, tiene mucho que ver con el carácter del niño, con su temperamento, con su grado de maduración espiritual. Porque no es igual enseñar a un niño de 4 o 5 años a un adolescente, ¿verdad? Son metas distintas que se tienen que establecer. Y en tercer lugar, tenemos que también en el plan estratégico tomar en cuenta las estrategias que vamos a utilizar. Si tú le pides al Señor, hermano, si tú oras al Señor por tus hijos, el Señor te va a revelar
cómo llegar a tu hijo, de tal manera que él rinda su corazón al Señor y progrese espiritualmente. Las estrategias van a variar, por supuesto, de acuerdo a la personalidad del niño, pero hay que establecer cuáles estrategias podemos utilizar en la formación de nuestros hijos, en su crecimiento. Y quiero terminar con un pasaje en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 7, que dice así: el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Hermanos, esta es una promesa preciosa. Si tú andas guiado por la palabra de Dios en la crianza de tu hijo y ejerces la autoridad que Dios te ha dado en el hogar, hay la promesa de esperar una segunda generación y hasta una tercera generación. Tus hijos y tus nietos conozcan a Jesucristo. Que no se avergüencen de su cristianismo. Permita el Señor, queridos hermanos, padres, madres, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Y que podamos vivir, hermanos, cada día de nuestras vidas las verdades del Evangelio. Que seamos ejemplo a nuestros hijos. Recuerda que ellos nos están observando y ellos harán lo que nos ven hacer a nosotros. Tenemos que enfocarnos en pastorear el corazón de nuestros hijos. Amén. Inclinen su rostro.